Hola, ¿cómo están? He estado prometiendo algunos videitos antes de se mude, así que voy a incluir un par sobre emociones de actor y quizás cierre con alguna que otra idea o impresión sobre refutaciones y quizás algo sobre estrategia. Yo creo que al final todo el análisis de Prep Time que vimos en los anteriores 5 videos funciona básicamente como una forma de cómo mejorar el análisis, cuáles son las preguntas clave para tener un análisis más desarrollado. Creo que hay muchos tipos de emociones y no tendría sentido poder abarcarlas todas antes de se mude, pero he elegido un tipo de emoción que tiene algunas particularidades, como las emociones de actor, em, que creo que podrían ser más o menos interesantes. Am, Tengo otra par de ideas también de una emoción de mundos que también podría mandarles. El disclaimer obvio es que no necesariamente son tips que solo funcionan para estas emociones, también funcionan para cuando debatimos emociones que hablan de un actor. Así que no les estoy soplando nada de ese modo, la verdad. Así que por si alguien lo lee así, no es así. Puede, como no pueden ir a una emoción de actor, simplemente quiero mostrar esas estrategias que pueden servir. Con eso claro, comencemos. Las mociones de actor, como ya sabemos, son aquellas en las que los clashes del debate se realizan a partir de la perspectiva del actor. Esto implica analizar tanto los beneficios y perjuicios que pueden sucederle al actor, pero también a quienes lo rodean o a quienes les importan, las intuiciones morales que tiene el actor y definitivamente todo tiene que analizarse en parte desde la mirada y la caracterización del actor. Esto quiere decir que es un debate activo en caracterizaciones, ¿no? Para entender cómo funciona el actor, cómo analiza las cosas el actor. En ponderaciones, ¿no? En términos de, ok, eh, cómo por ejemplo puede o no haber una ponderación efectiva en cuanto a lo que más le importa al actor o en cuanto a lo que más considera certero el actor. Pero también un análisis del perfil, o sea, explicar cómo el perfil del actor en cierto debate, en cierto dilema, va a inclinarse para un lado y para otro. Em, y generalmente hay dos cuestiones sobre la mesa. La primera es lo que le conviene al actor en términos objetivos y lo que el actor cree que es más conveniente. En algunos casos puede ser distinto, ¿ok? Puede ser que el actor crea que algo es lo más conveniente, aunque en la realidad no lo sea. Yo soy de la impresión de que esta diferencia es mucho más pequeña de lo que los equipos quieren creer. Hay una moda en el circuito de analizar todo desde el acceso epistémico y mi recomendación es que no lo hagan. Por dos motivos. Uno, porque decir que algo para el actor nunca sería cierto o nunca sabría porque no tiene el conocimiento, o sea, el acceso epistémico, me parece una forma un poco floja de refutar argumentos. Me parece una forma, la verdad, poco leal, pero además me parece poco estratégica, porque creo que si un equipo de adjudicación plantea una moción de actor, asumiendo argumentos que van a ser complejos, probablemente lo ha hecho de tal manera en que el actor probablemente sabría de esto, ¿no? No va a poner, no sé, a la reina Isabel I a debatir sobre inteligencia artificial, ¿no? En ese sentido, no tiene mucho sentido por ese lado, pero por otro lado, porque en la realidad creo que ambas cosas suelen estar muy vinculadas, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos a actores que son particularmente promedio y tienen decisiones que son promedio también. Es decir, no es como que en la vida real lo que nosotros creemos que es lo más importante no puede llegar a ser lo que objetivamente es más importante, ¿no? ¿Qué cosas queremos nosotros muchas veces? Un buen trabajo, buena educación, buena salud, familia. Es decir, no es como que cambie mucho porque hablamos de sesgos del actor. Ese es un disclaimer importante y ahora vamos a ver algunas pequeñas primeras estrategias y las vamos a ver con más adelante en el siguiente video. Creo que generalmente hay tres clashes en estos debates. El primero es, como hemos visto, un clash sobre beneficios y perjuicios. Suele haber un clash sobre intuiciones morales, ¿no? Es decir, es muy común que haya una serie de dilemas morales muy claros, porque esto es la perspectiva de una persona tomando una decisión. Y casi siempre cuando tomamos una decisión salen a relucir dilemas morales. Pero también es un shock, puede haber un clash sobre ciertas caracterizaciones o sesgos que involucren al actor valorando de cierta medida cierta cosa,
Pero como ya expliqué antes, este clash, el de caracterizaciones y sesgos, no debería ser el único que importe, y al menos para mí no suele ser el más importante en la gran mayoría de debates de actor, así que yo no recomiendo ensuciarse demasiado en un debate aburrido sobre qué es lo que el actor cree que es más importante y nada más, sino hay que meterse a los clashes también fuertes e intuitivos sobre qué es lo que materialmente le va a ir mejor, de qué manera, cómo ponderamos beneficios y perjuicios, qué intuiciones morales tiene, ¿no? También creo que es bueno determinar los tipos de actores que existen. Están los actores que están previamente definidos, ¿no? Que son personas que sabemos cuál es su caracterización en el mundo. Por ejemplo, Homero Simpson, creo que sabemos cómo es Homero Simpson. Sabemos cómo es el Ayatollah Khomeini en Irán. Es una figura en la vida real o un personaje del que tenemos mucha información. Luego tenemos los actores con información limitada, que suelen ser actores más hipotéticos. Un estudiante, un profesor, la tía Veneno que cocina cosas en una avenida. Es decir, son actores que, si bien podemos tener cierto grado de personalización, o sea, sabemos de quién se trata, tienen caracterizaciones mucho más ambiguas en el debate, ¿no? Y finalmente tenemos los actores representativos, que no es una persona en concreto, sino es un órgano, ¿no? Como las Naciones Unidas, por ejemplo, o la Coordinadora Republicana en Perú, ¿no? Y esto es súper importante porque también, como cambiamos en el manual SMUDE, hay una diferencia entre este tipo de actores y los actores individuales. Vamos a ver algunas estrategias en cada uno de ellos. Actores previamente definidos. Como ya decía, son los actores sobre los que disponemos suficiente información y conocemos a profundidad sus incentivos. Y aquí hay algunas estrategias que son importantes. Lo primero es usar la información previa de forma razonable. Ojo, yo no puedo decir simplemente que porque un actor en el pasado hizo X cosa, lo va a volver a hacer. Tengo que explicar cuál fue la lógica de decisión que tuvo el actor para llegar a esa conclusión en el pasado y por qué las condiciones de ahora serían similares y por qué la consecuencia ahora sería llegar a la misma conclusión. Si yo no hago este ejercicio lógico de comparar la lógica de decisión del pasado con la de ahora, el argumento no sirve. Apelar al pasado o apelar a la evidencia del pasado es insuficiente para mostrar que el actor actualmente tomará esa decisión. Así que hay que usar la información previa de manera razonable. Esto también implica poder explicar cuáles son los potenciales sesgos y preconcepciones que tiene el actor. Y aquí una diferencia muy importante que uno puede aprender de la epistemología. Hay una diferencia entre las creencias nucleares y las creencias periféricas. Las creencias nucleares son las creencias centrales que tenemos las personas. Y como son nucleares, como son centrales, suelen no ser fáciles de cambiar, ¿no? Por ejemplo, mi religión, mi ideología política, mi amor por el cine, en mi caso, son cosas que no voy a poder cambiar. Yo no voy a cambiar que soy católico, que soy de izquierdas y que soy amante del cine independiente. Eso jamás va a cambiar. Pero a partir de creencias nucleares surgen creencias periféricas. Por ejemplo, yo tengo la creencia periférica de que la mejor izquierda posible es el socialismo democrático. Pero dado que esta no es una idea nuclear o una idea base, y que potencialmente podría mm, cambiar y eso no afectaría toda mi vida, yo tengo la posibilidad de decir, bueno, creo que voy a cambiar y en vez de apoyar el socialismo democrático, voy a apoyar a la socialdemocracia o voy a apoyar al socioliberalismo, que son una izquierda mucho más moderada, ¿no? Entonces, es importante diferenciar entre aquellas creencias que son inamovibles y las creencias que pueden cambiar, porque a partir de esto yo puedo explicar cuál es la posibilidad que un actor pueda cambiar o no su perspectiva del mundo y bajo qué incentivos, bajo qué insinuaciones, influencias, podría llegar a cambiar las creencias periféricas. Por eso es súper importante también hablar de cómo reacciona el actor ante nueva información, ¿no? O sea, qué información va a recibir y cómo va a filtrar esta información a partir de sus creencias nucleares, periféricas, sesgos y preconcepciones. Pero como decía antes, una de las cosas principales que tiene una moción de actor es una lógica de decisión o una lógica de solución. Es decir, bajo qué condiciones y en qué contexto tomo la decisión, pero finalmente, ¿cuál es la lógica detrás de mi decisión? ¿Qué quiero maximizar? ¿Qué quiero minimizar? ¿Quiero maximizar los riesgos y minimizar como, no sé, la incertidumbre o minimizar más bien
el fracaso, quiero más bien maximizar la certeza y la comodidad y minimizar los riesgos. Es importante que podamos identificar qué es lo que quiero maximizar y minimizar, qué es lo que priorizo en mis decisiones. Nuevamente es un análisis racional de cómo los actores se comportan, ¿no? Un ejemplo interesante es el siguiente, ¿no? Esta cámara, como Vladimir Putin abandonaría la guerra, probablemente el gobierno puede decir que es una mala idea racionalmente mantener la guerra, porque literalmente es una guerra perdida, pero emocionalmente también hay formas de convencerme de que probablemente yo tengo un apego muy fuerte con Rusia y por lo tanto quiero salvar a Rusia y no quiero mantenerla en la guerra, ¿no? Oposición podría explicar que hay un sesgo del actor a mantenerse en la guerra a partir de la trampa del dictador, pero también puede haber motivos racionales para explicar que a Rusia le conviene quedarse en la guerra, como por ejemplo que ha impulsado la economía rusa, justamente la industria de la guerra. Así que noten que el debate de sesgos no es el único debate posible en esta moción, hay un análisis racional en ambos lados, y que no todos los actores igual tienen los mismos sesgos que Putin, así que hablar de sesgos en todas las mociones de actor no es algo tan estratégico.